El punto siguiente, consecuencias sociales de la tuberculosis, a cargo del doctor Carlos Aguad, miembro Junta Directiva LAG. Doctor Carlos. Buenas noches. El doctor Guido me puso a estudiar este tema. Lo vemos todos los días con los pacientes, pero pues poderlo organizar pues dio como resultado lo que les quiero comentar. Creo que básicamente las consecuencias sociales de la tuberculosis están dadas por la estigmatización de la enfermedad o de los enfermos y por la vulneración de los derechos denominados de segunda y tercera generación. Hablaré más que todo de este tema y algo sobre este punto. Entonces, ¿qué es estigma? Según el diccionario de la Academia Española, marca o señala en el cuerpo, desdoro, afrenta, mala fama. Desde el punto de vista médico, pues los profesores en la universidad nos enseñaban, tiene estigmas de lupus, tiene estigmas de lepra, etc. Entonces está referido como lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad constitucional y hereditaria. Sin embargo, en el mundo de la sociología, significa una condición, un atributo, un rasgo o un comportamiento que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. Ese concepto es acuñado en 1963 por el sociólogo americano Goffman. Hace referencia entonces a una pertenencia a un grupo social menospreciado, que digamos puede referirse a grupos étnicos, religiosos o nacionales, en este caso enfermedades, diferentes de la noción anatómica o psicológica. Y tiene unos sinónimos: infamar, descalificar, deshonrar, señalar, afrentar o manchar. Desde este punto de vista, pues la estigmatización hace referencia a que unos sujetos juegan el papel de estigmatizador y otros sujetos juegan el papel de estigmatizados. Y estas son enviadas al ostracismo, devaluadas, rechazadas, vilipendiadas, experimentan discriminación, insultos, ataques, incluso asesinatos, y aquellos que se perciben a sí mismos como miembros de este grupo estigmatizado, lo sean o no, experimentan estrés psicológico. Muchos, digamos una visión del siglo XXI, consideran que esta estigmatización o estereotipación es consecuencia de limitaciones y ausencia de habilidades sociales de determinadas personas, así como de la información y experiencia social a la que se ven expuestas, de manera que hay prejuicios fundamentalmente culturales, sociales, de otra naturaleza. Entonces, entrando un poco en el tema de por qué fue estigmatizada la tuberculosis, pues quiero plantear estos 4 aspectos. Uno, que es una enfermedad histórica, ya mencionaré, una enfermedad tipológica, una enfermedad infecciosa y una enfermedad respiratoria y sistémica. Como enfermedad histórica, pues digamos, antes de su causalidad, pues era objeto de reconocimiento
como una plaga, la plaga blanca, como esas pandemias o esas plagas que afectaron y produjeron una mortalidad notable en grandes poblaciones. Se habla de la mortalidad de hasta un 20-30% de la población europea por la tuberculosis. Y pues se convierte en una enfermedad mito. Entonces, los mitos de la tuberculosis. Una enfermedad tipológica por su característica de mortalidad y de incurabilidad, y de incluso llevar a sus afectados o a las personas dedicadas a su cuidado a generar espacios que fueran los famosos sanatorios antituberculosos, porque no había como forma de curarlos y había que llevarlos a estos sitios. Una enfermedad infecciosa, pues una vez se descubre su causa, entonces se determina su contagiosidad, que tal vez le imprime, pues sobre los mitos y estigmas que existían, pues una mayor caracterización, y epidémica. Y una enfermedad respiratoria y sistémica con el tema de la tos y de la hemoptisis, como unos síntomas que eventualmente estigmatizan aún más y que se constituyen como en unas molestias delicadas, tanto para los sujetos afectados como para sus personas circundantes. Y tanto que se le da el nombre también de consusión por los síntomas sistémicos de acabar, como mencionaba el doctor Jorge Restrepo, a las personas. Entonces, por estas razones, creo que la tuberculosis fue estigmatizada. La plaga blanca, el capitán de la muerte, múltiples libros, escritos, referencias, pinturas, con el sufrimiento ocasionado por esta enfermedad. Y dentro de esos mitos, que pueden ser, digamos, verbalizados o modernos, digamos, esto es del Hospital General de México del 2011, salen estos ejemplos. La tuberculosis se transmite por besos y relaciones sexuales, la tuberculosis se transmite por vacas enfermas, la persona con tuberculosis debe estar aislada de su familia y contactos, la persona con tuberculosis debe lavar sus platos con cloro o comer en platos desechables, una persona no debe ingerir el medicamento de tuberculosis si toma alcohol o ingiere drogas, la ropa de las personas con tuberculosis está impregnada de bacterias y debe lavarse aparte, una persona con tuberculosis representa mucho riesgo para la comunidad, me vacuné y ya no me voy a enfermar de tuberculosis, una mujer embarazada no debe recibir tratamiento para tuberculosis, las personas con tuberculosis son complicadas, dependientes y exigentes. Este es un trabajo que se hizo en este hospital en México 2011. Entonces, pues existen los mitos, el estigma y aparece este término de la discriminación. Entonces, deteriora a la persona, impacta los servicios, la búsqueda del servicio se retrasa, el estigma desempodera a la persona, le causa baja autoestima, se prolonga el estado infeccioso, no consulta a tiempo, y se afecta la adherencia al tratamiento. Las razones: falta de entendimiento, prejuicios, mitos, miedo, y al mismo tiempo, pues todo lo que tiene que ver con la interacción social de esta persona y estas comunidades. Y se genera un círculo vicioso: mitos, estigma, discriminación. Los mitos favorecen el miedo alimenta el estigma resulta en actitudes discriminatorias y estas alimentan más estigma y refuerzan el miedo. Se vulneran los derechos, actitudes de menosprecio, intolerancia hacia las personas y se producen ambientes que son hostiles y humillantes. Medicina para esto: información, documentar esto, hacerlo visible, reconocimiento del problema, conocer los aspectos humanos del tratamiento, la relación con el VIH-Sida, que puede ayudar un poco a lograr, digamos, respetar derechos de las personas, etc. Ahora, eso lo que fue. Ahora, ¿por qué es estigmatizada la tuberculosis?
a pesar de los grandes avances que ha habido, ¿no es cierto? Porque lo que ha habido son grandes avances. Es decir, uno podría decir que en todos los campos de la medicina hay grandes avances, a veces se aceleran, algunos por efecto de la investigación científica o la tecnología o los equipos, los aparatos, la farmacéutica, etcétera, pero indudablemente que el conocimiento sobre la TB ha mejorado considerablemente. Aquí hay algunos casos. Se conoce el genoma, o sea, se conocía el bacilo tuberculoso, pero ya se conoce el genoma, es un avance absolutamente reciente. Todos los que estamos aquí sentados nacimos y no se conocía el genoma del bacilo tuberculoso. Se conoce desde 1998 y esto ha producido un impacto total en vacunas, en investigación, en diagnóstico y en terapéutica. El diagnóstico molecular es cada día más frecuente y accesible en todo el mundo, con la PCR. El tratamiento supervisado garantiza la curación con medicamentos de alta calidad. Los esfuerzos mundiales para su control son gigantescos. No termina la OMS de recibir un impacto de pronto de ciencia, tecnología y lo involucra en su quehacer diario y eso lo transmite a todos los países y es la presentación que hizo la doctora ahora. O sea, tenemos avances notables que se colocan, digamos, en las agendas de los gobiernos en todos los países. Se están logrando objetivos del desarrollo del milenio para el 2015, se han logrado, y se ha planteado la ruta para la erradicación en el 2050, y se ha intervenido e invertido plata en educación, pero aún así persiste el estigma sobre la enfermedad. Todo es cierto, pero ¿qué pasa? Que la tuberculosis existe y es causa de muerte en el mundo entero, y eso produce miedo y persiste el estigma. Pues uno podría comparar con otras enfermedades, la cardiopatía isquémica, el abuso, no sé, de los factores de riesgo, el cigarrillo, en fin, hay que conceptualizarlo y racionalizarlo. La tuberculosis en el 2012 considerada la octava causa de muerte en el mundo y se proyecta, esto ya es viejo, ¿no es cierto? 2006, no han pasado 9 años, se proyecta que va a disminuir notablemente su incidencia y persistiendo pues las enfermedades que consideramos las prevalentes y que causa de muerte tan importante en el mundo. Cardiopatía isquémica, enfermedades celulares, con unas incidencias y unas prevalencias impresionantes, infección respiratoria baja, el EPOC, enfermedades perinatales, etc. Y la literatura médica y el mundo médico y el mundo de la tuberculosis pues está lleno de referencias a personas ilustres fallecidas por tuberculosis. Entonces, entrando en la búsqueda bibliográfica, aquí está nuestro colega Ernesto Jaramillo, oficial de la Organización Mundial de la Salud, experto en tuberculosis multiresistente, con 2 trabajos publicados en 1998 y 1999, este trabajo sobre el comportamiento en relación y al retardo del diagnóstico en Cali, y allí aparece el tema de estigma asociado a la enfermedad, pobre calidad de servicios médicos. Y posteriormente, un año después, ya en el título del trabajo, TB y estigma, predictores de los prejuicios contra las personas afectadas con tuberculosis. La enfermedad tiene un estigma ampliamente reconocido en el mundo. Y recientemente aparece este trabajo en la revista de la Universidad Industrial de Santander del 2014 por nuestro excelente colega, director del programa de micobacterias del Instituto Nacional de Salud durante muchos años, el doctor Luis Carlos Orozco, en donde diseña un instrumento para medir el estigma hacia la tuberculosis. 35 ítems que propone puedan ser utilizados para contribuir en la medición de este asunto y comprender los efectos en el control de la TBC, dice el doctor Luis Carlos. Y hace
en su artículo que está publicado estas aproximaciones esquemáticas hacia el tema de la estigmatización de la TBC, en donde hay sujetos estigmatizadores y sujetos estigmatizados con el impacto sobre muchos aspectos de la vida familiar, social, cultural del paciente. Algunos. Perspectiva cognitiva en educación, salud, economía, relaciones sociales y familiares, en el tema afectivo, el miedo, el aislamiento, la inseguridad, la vergüenza, el respeto, el malestar, la amistad, la desconfianza, la indiferencia, y en el tema del comportamiento, de todo lo que tiene que ver con la parte laboral, familiar y social. Este es un artículo excelente. Un ejemplo de alguno de los ítems que él, en relaciones familiares, por ejemplo, si usted tuviera pareja, ¿usted cree que esta enfermedad le traería otros problemas en su matrimonio aún después de estar curado? Si usted tuviera pareja, ¿usted siente que su esposa o esposo estaría con usted ayudándolo a lo largo del tratamiento? ¿Usted cree que algunas personas con tuberculosis se sienten culpables por ser una carga para su familia? Este es uno de los 35 ítems. En la biblioteca virtual de PubMed aparece como término MESH estigma social, un atributo percibido que es profundamente desacreditante y que se considera una violación a las normas sociales. Y la palabra estigma tiene 3.349 citaciones. Y fíjense, en HIV son 682, es la que manda ahí la parada. El estigma de la enfermedad mental, 595, y desglosando la esquizofrenia, 150, 58 para estigma y obesidad y 50 para estigma y tuberculosis. Y las referencias en tuberculosis son del año 76 al 2015, al principio muy pocas y en la medida que pasan los años hay más referencias, o sea, se estudia el tema, es objeto de estudio en la literatura médica. Y aquí algunos ejemplos: México, Uganda, Rusia, Sudán, Haití, Katmandú, Florida, etc. Y con temas: incompleta investigación de contactos por el tema de la estigmatización, el tema con las familias, el tema de TB y VIH, variaciones culturales, demora en el cuidado después de los síntomas, estigma anticipado entre profesionales de la salud cuando van poblaciones haitianas a consultar en el sur de la Florida, determinantes sociodemográficos, en fin, una gran cantidad de literatura médica, y todo esto es del 2011 al 2015, o sea, un gran, digamos, entusiasmo por estudiar el tema. Y artículos como este, que está publicado en el International Journal de Tuberculosis, en donde se estudió el tema del estigma relacionado de género y socioculturales en 4 poblaciones: Bangladesh, India, Malawi y Colombia, en donde aparecen pues, sometidos a estudios una serie de variables que hacen referencia a estigmas familiares, laborales y sociales. El Ministerio de Salud, en el documento de guía de la acción del país hacia el 2015, aparece estigma y discriminación en tuberculosis, una mirada desde la cultura del conocimiento, en donde se trata de desarrollar, pues, lógicamente, el tema. Creo que allí dejamos el tema del estigma y pasemos brevemente a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos que se llaman de segunda generación, que hacen referencia a la igualdad, pues son derechos de tipo social, económico y cultural. Tienen que ver con el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y la salud, el derecho a la vivienda, la educación y alimentación. Y creo que aquí es donde en la práctica se vulnera más los derechos de las personas con tuberculosis. Pierden el trabajo. Los niños pueden ser excluidos de los colegios. Estoy hablando de situaciones no comunes y corrientes, pero sí que se presentan, y de las cuales pues, somos enterados por las referentes de tuberculosis de diferentes ciudades. Los derechos de tercera generación pues, son otros, pero aquí aparecen algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el libre desarrollo de la personalidad y el tema tan importante del habitante de calle. El tema del habitante de calle es muy complejo, es difícil. La incidencia de tuberculosis en habitantes de calle es difícil
y enfrentar esta problemática pues requiere toda una conceptualización clara. Y se publican trabajos sobre esto, tuberculosis, un enfoque de derechos humanos. Esto es Perú, ustedes entienden que Perú pues tuvo la deshonra, por así decirlo, de tener una incidencia de tuberculosis tan tremenda, tan alta, pero tuvo el honor también de ser el único país de los que estaban en el listado de los países que tenían la mayor carga de tuberculosis en el mundo, de salir de ese listado. Entonces, pues también por esa situación y además por la TB multiresistente tan importante, pues han venido publicando temas sobre el enfoque, o sea, más allá del, digamos, la concepción biológica que tiene que ver con el diagnóstico, el tratamiento de la tuberculosis, etcétera, pues un enfoque de derechos humanos sobre esta población. Y lo mismo aquí, tuberculosis y salud pública, derechos individuales o derechos colectivos, como una pregunta, ¿hasta dónde van mis derechos individuales? ¿Hasta dónde se afectan los derechos colectivos? Y pues un artículo del 2012 publicado en una revista peruana. Y la Organización Mundial de la Salud, pues también tiene un desarrollo, nota informativa del Fondo Mundial, Tuberculosis y Derechos Humanos, febrero del 2013, grupo de trabajo, objetivos, empoderar individuos y comunidades, tratar factores socioeconómicos, ampliar el acceso a servicios de calidad, crear entornos jurídicos y políticos favorables y aplicar mecanismos de responsabilidad. De manera que es un tema que ha pasado de la estigmatización, digamos como un concepto no poco elaborado, sino sociológico, a un tema de derechos y al disfrute pleno de derechos sociales o económicos. Bien. Entonces, en conclusión, quisiera decir que esos factores que hicieron de la tuberculosis un estigma, pues hay factores modificables, diría yo, que son más de tipo de índole cultural. Ya no es la plaga blanca, ya no debe considerarse la enfermedad mito, hay que acabar con los mitos en tuberculosis. Ya no es mortal, pero la incidencia de la mortalidad ha disminuido. Ya no es una enfermedad incurable, ya no se necesitan los sanatorios. Y todo esto a través de la educación. Entonces me senté a pensar, ¿qué le digo yo al paciente? ¿Cierto? Porque existe también la autoestigmatización por el reconocimiento del problema. Entonces dije, la TB es una enfermedad similar a muchas otras enfermedades infecciosas. Similar. El ser humano conoce el bacilo y se defiende de su ataque, y yo digo que se defiende bastante bien. ¿Sí? De 100 personas que se infectan de tuberculosis, terminan no infectadas de tuberculosis, terminan enfermándose no más de 10, según los conceptos tradicionales. La mejoría en la calidad de vida ha disminuido la enfermedad. O sea, hay que combatir tremendamente la pobreza. Ese es, digamos, el tema clave de esto. La TB es prevenible. Pues no todos los que se aplican la BCG, como dice la frase, no les da, pero existe un porcentaje que no les da formas severas. El diagnóstico se hace cada vez más temprano. Está aumentando tremendamente por la OMS el número de pacientes paucibacilares que se diagnostican, y en el mundo entero. El tratamiento cura la gran mayoría de los casos y no hay razón para estigmatizar a un enfermo o una enfermedad. Pero así como pienso que hay factores que son modificables, hay factores no modificables y que tendrían que ver con la biología de ese bacilo o con la biología de ese huésped eventualmente susceptible, pero dados básicamente por su enfermedad, por su carácter de enfermedad infecciosa y contagiosa y por su carácter de enfermedad respiratoria sistémica. La tos, o sea, tener una enfermedad respiratoria es tener tos, y la tos seguirá siendo la tos en la época de Hipócrates o en la época de, no sé, en el 2050. Y entonces también a través de la educación, como un término genérico, ¿no? La tuberculosis existe y aún no se ha erradicado. La higiene de la tos es fundamental. La enfermedad se transmite por vía aérea. El uso de tapabocas es un método de protección personal. Se deben conocer los síntomas de alarma como en cualquier enfermedad. Es posible y, entre comillas, normal
que haya personas enfermas de tuberculosis. O sea, las enfermedades existen, el ser humano existe, el bacilo tuberculoso existe. Entonces, claro, avanzamos hacia la erradicación, disminución de la incidencia, etcétera, pero eso existe. En conclusión, la salud y la enfermedad son inherentes a la vida humana. Estigmatizar no es un camino, el camino es la educación, el respeto por la dignidad humana. Y esto me lo encontré en internet, es un fotógrafo ucraniano que hace una serie de fotos en un sanatorio antituberculoso o en un hospital antituberculoso, y aparecen muchas fotos de tuberculosos allí, y no sabría yo decir, pero creo que esta es una enferma de tuberculosis con el sufrimiento a bordo, y yo diría que este es el símbolo de la medicina, la protección, el cuidado, el afecto, el amor por las personas. Muchas gracias. Excelente.